En el siguiente video se interpretará la película We Need to Talk About Kevin. Tenemos que hablar de Kevin es una película estrenada en el Festival de Cannes 2011 que se basa en un libro homónimo de Lionel Shriver. Tenemos que hablar de Kevin nos habla de la psicología del niño rechazado, el niño que se convierte en un joven disocial y posteriormente en adulto con conductas antisociales. Si no has visto la película, como siempre te recomiendo ir a verla, ya que en esta ocasión analizaremos una película que tiene una trama un poco más intrincada y que combina escenas de presente y pasado. Sería ideal que vieran antes la película para evitar quitar el efecto sorpresa en caso de que no la hayan visto. Nuevamente les recuerdo, un análisis psicológico es una interpretación subjetiva, ya que busca un poco aterrizar teorías de índole psicológico pertenecientes a diferentes corrientes y asimismo en el análisis se involucran factores de preferencias personales, es decir, puede que yo hable de cierto tema y omita otro y no necesariamente se estaría hablando de que otro análisis sea erróneo. Si ya viste esta película o no te importa que te arruine el final, esta tiene como tema principal el desarrollo infantil y su influencia sobre las conductas patológicas. Más específicamente, Kevin decide un día ir a la escuela con un arco y acabar con la vida de algunos compañeros, desencadenando una tragedia social que no solo termina con él en la cárcel y con la muerte de varios inocentes, sino con el estigma negativo hacia la madre del asesino. Durante la película nos hablan de cómo fue la crianza de Kevin, lo que nos permite entender un poco más su psicodinámica y sobre todo entender la película de este tema que parece de película, pero es cada vez más común. La película comienza con la puerta del patio abierta y los aspersores encendidos, que nos dejan salir a ver los recuerdos de la madre de Kevin antes de que él naciera, para ser más exactos, de la fecha en que fue concebido. En teoría, las circunstancias a partir del nacimiento y la primera infancia influirán en gran medida en la personalidad y desarrollo del infante. Sin embargo, también la historia de mamá y papá cuentan. Lo que pasó antes de Kevin es de lo que hablaremos primero. El recuerdo es lo que parece ser una tomatina. Este evento que ocurre en Valencia, España, una vez al año, en el que las personas se lanzan tomates. La escena, a decir verdad, se ve agresiva, cruda. Impacta el color rojo y el éxtasis en el que la mamá de Kevin se envuelve, como si fuera sangre y ella la hubiera emanado, como si ella fuera la asesina desde un principio por haber traído a Kevin al mundo, la que agredió. La escena culmina con un sonido de parto, y después nos presenta el desenlace de la vida de Kevin. En decadencia y tomando pastillas, al salir de casa, Eva, la mamá de Kevin, descubre que pintaron su fachada de rojo e igualmente su carro. Vemos después una escena de cuando Kevin es ya un adolescente y a su hermana Celia con un parche en el ojo. Claramente vemos cómo Kevin en el fondo de todo es un reflejo de mamá, simbólica y literalmente. Una de las acciones que en el desarrollo pueden desencadenar este tipo de personalidades es la crianza agresiva o el rechazo materno. No vamos a culpar a mamá. En todo acontecimiento van a existir además tres componentes importantes. Uno, el componente genético, es decir, van a existir niños que tendrán mayor predisposición genética a la agresión. 2. El desarrollo y el entorno al que el niño se vea expuesto, de forma que niños expuestos a la violencia tenderán a generar por lo general violencia o por el contrario evitarla de forma extrema. Y 3. El factor personalidad. Dos niños pueden tener el mismo entorno, los mismos padres y aún así reaccionar diferente. Es lo que vemos en situaciones como la que ocurre en la película. Cuando un joven entra a atacarlos, algunos intentarán huir, otros tendrán reacciones defensivas y solo se tirarán al suelo, y algunos otros intentarán detener al atacante. O es también ejemplo de este punto el hecho de que la hermana de Kevin, Celia, tenga una personalidad diferente, simpática, alegre. En este caso es resultado de que Celia se ve expuesta a padres afectivos. Con Celia logran tener este vínculo que con Kevin no se logró desde el inicio.
Eva está intentando reconstruir su vida tras el incidente, sobreponerse. Vemos cómo le informan la noticia derrumbando por completo lo que es su mundo y cómo ahora tiene que conformarse con un trabajo en el que no les importa su pasado. El refrán dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Eva se tiene que tragar todas las consecuencias de la masacre de Kevin, y aunque le intenten ayudar, ella se cree realmente culpable. Después de todo, su hijo es un asesino. Algunas conductas antisociales pueden generarse a partir del deseo de venganza. Ferenczi en su teoría nos dice que los actos delictivos representan simbólicamente una venganza desplazada contra la tiranía primitiva u opresora de su progenitor, como diciendo: a mí me castigaron, ahora yo haré lo mismo. Pero como es imposible castigar a papá y a mamá, castigo a otros. El castigo para mamá al final existe, porque se queda sola, sin el afecto, rechazada por todos, como Kevin en su infancia. Tenemos que hablar sobre la falta de deseo que tenía Eva por Kevin. Esto no significa que todos los embarazos no planeados vayan a generar niños disociales. En realidad, psicológicamente hablando, puede haber niños no planeados, pero no niños no deseados. Obviamente a nivel consciente se puede decir que no se quería embarazar, pero conscientemente las acciones de Eva nos hablan de un deseo. Lo que se aniquila es el deseo por ella, la que se ve libre en comparación a las escenas posteriores de la película. Cuando una mujer se convierte en madre o se embaraza, el hombre puede sentir cierto rechazo porque a partir de ese momento se genera una fantasía de incesto, de no estar más con una mujer, sino con mamá. Eva no puede renunciar a su castigo, no se puede ir del pueblo que destrozó porque es donde Kevin está en la cárcel. Otro lugar en el que pareciera que Kevin estaba en la cárcel es en el vientre materno. Un embarazo vivido con desánimo, con falta de energía, de ganas. Eva se sentía también en la cárcel estando embarazada. Cuando va a visitar a su hijo, éste se arranca las uñas como una autoagresión, para controlar los deseos agresivos hacia su madre. Eva también tiene un impulso agresivo. Lo vemos en sus puños cerrados durante la visita, cuando decide no hacer nada ante el sufrimiento de un joven en la cárcel. Lo vemos después del parto cuando deja al niño llorar desconsoladamente mientras Franklin, el papá, intenta vincularse sin éxito. En realidad tenemos que hablar de Kevin. La teoría nos dice también que el niño tenderá a realizar acciones congruentes con las expectativas que tienen en él. El niño rechazado hará lo necesario para resultar insoportable: travesuras, llorar todo el día o asesinatos. La incapacidad de Eva para vincularse le hace agredir al niño. Es claro que ninguna madre quiere dañar a su hijo, exceptuando aquellas con rasgos patológicos, obviamente. En este caso el padre descalifica el sentir de la madre, tampoco enseña a ser empático. Mamá no tiene el contacto de no ser por el afecto que entrega Franklin a Kevin, tendría otro tipo de conflictos. Sin embargo, el amor que Kevin recibe es limitado. No se puede hablar de conflictos más o menos graves, porque finalmente es igual de grave una esquizofrenia que un asesinato. La diferencia está en el compromiso de la personalidad, del yo, del contacto con el mundo. El rechazo es percibido por los niños, claro está, pero algunos reaccionarán desarrollando una personalidad débil, mientras que otros se volverán manipuladores con la finalidad de controlar el rechazo. Melanie Klein encontró que los niños con tendencias asociales y antisociales eran quien más temían la posibilidad de retaliación, es decir, el castigo de sus padres. No es la debilidad del superyo, sino la abrumadora severidad de este, la responsable del comportamiento característico de personas asociales y criminales. Padres demasiado estrictos o que esperan demasiado para la etapa del desarrollo del niño generarán en el niño la fantasía de que si no lo logra será castigado, culminando con una proyección de la fantasía persecutoria. Es decir, proyecto
esta agresión de la que voy a ser víctima. Específicamente en las cuestiones de crianza es importante aclarar que un exceso de frustración o una falta de gratificación es lo que se deberá evitar. No es que haya una forma perfecta de crianza que garantice que no se vaya a desarrollar ningún rasgo patológico, porque en esencia todos presentamos rasgos, hábitos o manías que pudieran caer dentro de una patología. Tenemos que hablar de Kevin. Eva recuerda a Kevin diciendo siempre no, pero seguramente Kevin recuerda igual a Eva, que se ve atormentada por los fantasmas, que son niños disfrazados, pero al final es la carga emocional. Como estos fantasmas, Kevin atacaba, con la constante desaprobación de Franklin, que no castra y deja a Kevin hacer lo que quiera, pasando por encima de las opiniones de Eva. La personalidad psicopática es también común cuando no existe una instauración del superyo, de las normas, cuando no se enseña el bien y el mal. En este caso, Franklin ignora el mal, y Eva no explica que está mal, solamente castiga. Cuando no se instaura el superyo, se crea además una personalidad narcisista. Cree que todos están a su disposición y que todo lo que hace está bien. Cree además que no necesita de otros y tiende a cosificar a las personas. Kevin durante la infancia presencia la escena primaria, que es este primer acercamiento a la sexualidad que se produce cuando el niño ve a sus padres tener relaciones sexuales. Por lo general, esta experiencia se vivirá de forma traumática. Kevin se enoja con mamá porque parece que daña a papá en esta escena. La castiga dañando el objeto, en un desplazamiento. Lo que quiere dañar es a ella, pero daña aquello que representa su personalidad. Esto podemos verlo en la escena en la que destruye el cuarto que recién acaba de decorar Eva. La manipulación busca siempre controlar el afecto del objeto. Es lo que hace el niño durante el control de esfínteres o la conocida etapa anal. Cuando logra retenerse le celebra y expulsa las heces como castigando a mamá. Mamá reprocha y no logra contener. Le rompe el brazo en medio de la desesperación, generando angustia ante la posibilidad de que Kevin hable. Pero Kevin ahora sabe cómo conseguir aprobación. El afecto, sin embargo, no lo puede conseguir, pues Eva se disculpa por mera culpa. Lo que Kevin hace es generar un conflicto por la falta de congruencia. No se puede castigar a Kevin por dañar, ni por nada, porque si se le castiga, Kevin hablará de la falta de mamá. Eva tiene un acierto al comprometer su propio narcisismo y reconocer su error, con tal de poder corregir al niño que Franklin, el papá, justificará en cualquier circunstancia. Ante el segundo embarazo de Eva, Franklin no está de acuerdo y en Kevin se genera la fantasía de que será reemplazado por alguien mejor. Desde el primer momento, Kevin se empeña en demostrar que es malo. El único momento de vinculación que tienen Eva y Kevin es mientras le cuenta un cuento de Robin Hood, un día que Kevin enferma, pero posterior a eso, Kevin vuelve a su actitud de agresión hacia la madre. Franklin compra un arco que se vuelve la afición de Kevin. Al principio un juguete inofensivo, pero después el medio para canalizar su agresión, hasta el día en que Kevin elige disparar al blanco correcto. Kevin da un discurso en el que se habla de que la gente en la tele ve a gente como él, como si hubiera sido solo un llamado de atención falto de empatía. En realidad, ahora tiene la atención del mundo. Celia, la hermanita, nunca percibe que Kevin le agrede, y Eva y Franklin nunca hacen algo ante las conductas evidentemente antisociales. Ante la falta de vinculación, son incapaces de entender las emociones y necesidades de Kevin. Así como hay personas carentes de la capacidad de captar los sentimientos de otro,
En el extremo contrario se encuentran aquellos que no poseen una delimitación de lo que siente el otro, lo viven como propio y se vuelven masoquistas. Existe la posibilidad de que Kevin sepa lo que los otros sienten, que no es que no lo entienda, sino que se encuentra en un acto sádico, quiere dañar. Existe también, en teoría, una diferenciación entre la empatía caliente, que te permite identificarte y generar vínculos, y la empatía fría, que te permite comprender y leer fríamente las sensaciones. Es probablemente esta última la que se presenta en Kevin. La teoría, sin embargo, nos dice que la empatía se origina durante el vínculo primario con la madre, durante la fase en que el bebé empieza a diferenciar su existencia del de su madre. Empezará también a desarrollar en mayor o menor medida la inteligencia emocional. Sin embargo, cuando mamá no carga al bebé, no se puede volver el espejo. Es probable que éste desarrolle pobremente la habilidad de reconocer respuestas y emociones en otros. El tiempo perdido durante la infancia no se puede recuperar. El adolescente no responderá ante una madre que le ha rechazado, que ha sido incomodada. Podemos ver cómo Kevin va a jugar golf con su mamá y logra expresarle lo dura que puede ser, obteniendo una respuesta a espejo. Pero tenemos que hablar de Kevin, de dónde aprendió él a ser así. La persona con personalidad antisocial se identifica por algunos rasgos como son la capacidad de actuar jovial y encantador, de adular, de manipular. No es de extrañar que siempre digan que el asesino era un buen vecino, que era una persona amable, normal. El trastorno antisocial, porque no se debe etiquetar tal cual a la persona, se caracteriza por una tendencia a quebrantar la ley y poner en riesgo la seguridad, a mentir, a pelear, a no mostrar culpa, a ser arrogante. Probablemente en ese momento Eva identifica que su hijo no está bien, porque intenta saber qué más hace de su vida, consiguiendo el castigo correspondiente por invadir su privacidad. Tenemos que hablar de Kevin y de cómo sus papás ignoran las señales, que por lo general van de menos a más. Eva sabe que el arco es un arma en manos de su hijo, y Franklin le da un arma. Eva sabe que Kevin probablemente fue quien puso al hámster en el triturador, pero no lo quiere decir. Eva sabe que el accidente de Celia no fue un accidente, y Franklin no lo quiere ver nunca. La mejor forma de reparación que tendrán los padres ante el daño que generan será aceptar que se equivocaron, que el niño y ellos requieren ayuda para preservar su salud mental. Eva se tiene que disculpar por hacer sentir mal a Kevin, por algo que sabe que hizo. Eva y Franklin no quieren hacerlo sentir culpable aun cuando lo es. Kevin entiende el contexto. En su fantasía sus papás se separan por su culpa, pero es en realidad por la incapacidad de ponerse de acuerdo, de establecer roles, de establecer límites. La posibilidad es que Kevin se enfoca en ser el mejor, en enorgullecer, en ser el Robin Hood que le contó mamá. En otras teorías se menciona, al cometer el delito, el sujeto satisface una necesidad de autocastigo proveniente de una inconsciente sensación de culpabilidad. Según esta teoría, la culpa va a provenir del complejo de Edipo, es decir, cuando se mata al padre para quedarse con la madre, la culpa lo va a llevar a buscar algo que le castigue. Esta situación no va a ser consciente de ninguna forma, por lo general está reprimido en el inconsciente. Eva no se da cuenta de que no solo fue en la escuela este asesinato, sino que además Kevin mató a Franklin y a su otra hija Celia en el jardín de la casa, marcando la casa y la vida de Eva. Probablemente en su mente pasa la pregunta de por qué no la mató a ella, si nunca se llevaron bien, si nunca se quisieron. La respuesta puede ser la lista interminable de causas que pueden generar este tipo de conductas.
el desarrollo infantil, el rechazo al embarazo por parte de Eva, factores de personalidad, falta de vinculación, venganza ante el rechazo, respuesta a las expectativas, agresión reprimida, venganza ante la agresión, exceso de frustración o falta de gratificación, falta de conciencia del bien y el mal, manipulación, falta de contención, falta de empatía, un llamado de atención, conducta aprendida, negligencia y desatención, encubrimiento del problema. Creo que al final siempre se busca el afecto de la madre. Al final todas las patologías tratan de amor y la falta o el exceso de querer. Kevin dice al final que creía saber por qué lo había hecho, pero que ahora no lo sabe. Probablemente reconoce por primera vez que aún en los malos momentos su mamá iba a estar ahí, y Eva reconoce que el papel de la madre es contener la angustia y los miedos de su hijo. ¿Necesitamos hablar de Kevin? Necesitamos hablar de la sociedad. En este análisis te invito a reflexionar sobre cómo no podemos juzgar un acto. Las personas hacen cosas por muy diversas razones. Tal vez Eva no fue culpable y el entorno actuó de igual forma. Como menciona Ignacio Lev, la misma familia no es a menudo más que una yuxtaposición de soledades. Creen conocerse porque están siempre juntos, mientras que en realidad nadie se abre verdaderamente a los demás, no se comprenden, no sospechan siquiera que haya algo que comprender en los padres o en los hijos, en los hermanos y hermanas. Citando a este autor nuevamente, el papel de la familia en las relaciones interpersonales será esta capa protectora que ayudará al niño a sobreponerse a desaires, rechazos y burlas de su entorno. Es imperativo, por no decir urgente, fortalecer esta capa protectora con la que muchos niños cuentan. Pero es más importante ayudar a los niños que no fueron dispuestos de esa capa en la familia.